Bueno, pues continuamos con nuestras clases de Historia de México y en esta ocasión estaremos analizando el tema la civilización mesoamericana y otras culturas del México antiguo. Vamos a analizar estas imágenes que tenemos en pantalla, iniciando con la que tenemos del lado derecho. Este es un mapa de lo que se podría considerar como Mesoamérica y en ella encontramos algunas de las culturas que existieron en esta región, lo cual son los zapotecas, los mixtecas, los teotihuacanos, los toltecas, los totonacas, los olmecas y los mayas. Repito, estas son solo algunas de las culturas que vamos a encontrar en esta región, ya que la región mesoamericana, pues digámoslo así, fue la que más floreció de las tres superáreas culturales que vamos a mencionar más adelante. Después en este lado, del lado izquierdo, tenemos una de las grandes esculturas de la que se considera la civilización madre de la cultura olmeca. La cultura olmeca, que también la vamos a analizar en una sesión más adelante, es considerada, como les mencioné, la cultura madre, ya que es de la que se tienen conocimientos o que se han encontrado vestigios con mayor antigüedad. Entonces es, digámoslo así, la más viejita que conocemos hasta el momento. No tenemos mucho conocimiento sobre ella, pero lo poco que se ha encontrado pues nos ha dejado ver que tuvo también una gran influencia en otras grandes culturas. Y después acá abajo tenemos un poco en el lado izquierdo lo que son pues imágenes de las creencias que tenían estas civilizaciones. Vemos aquí a Quetzalcóatl, al dios serpiente, y bueno, a un guerrero eh, y otra serie de imágenes, por ejemplo en la parte de abajo al guerrero águila, que también era parte importante de muchas de esas culturas. Y bueno, en la parte derecha tenemos un ejemplo de sus grandes construcciones arquitectónicas. La civilización mesoamericana pues fue algo muy importante y sigue siendo algo muy importante de lo que tenemos que seguir aprendiendo. Y ahora sí continuamos y analizaremos lo que son las zonas y horizontes culturales. Tenemos que recordar que pues todas estas grandes culturas de las que mencionamos anteriormente no surgieron de un día para otro. Fue un largo proceso de personas que llegaron de otro continente, que atravesaron por un mar congelado y que eran nómadas, ¿sí? No eran personas sedentarias. Al hablar de nómadas, pues quiero creer que la mayoría lo entiende, y para los que no, la persona que es nómada es aquella que no se queda a vivir en un solo lugar, ¿sí? Va de un lado a otro, va buscando su alimento, que es su principal motivación para estarse moviendo. Y los nómadas de este periodo pues eran principalmente cazadores y recolectores, lo que los orillaba a estarse moviendo. Y esto fue algo que pues, jugó un papel fundamental en que llegaran a lo que es América, cuando este mar, el estrecho de Bering, se congeló. Entonces, esa forma de vida fue lo que dio paso a que llegaran a América y formaran estas grandes civilizaciones. Después, pues tuvo que llegar el momento en que una persona se quedó por algún motivo mucho tiempo en un lugar y descubrió que aquella semilla que había tirado había germinado en una plantita, y esa plantita crecería y crecería y daría un fruto, daría más semillas como las que él había tirado. Entonces esto dio paso pues a la agricultura. Se dieron cuenta que podían quedarse en un lugar y que debían quedarse determinado tiempo para recoger el fruto de su trabajo, que era la agricultura. Ellos plantaban unas semillitas, eh, las cuidaban, las regaban, les hacían lo que ellos sabían hasta el momento que les tenían que hacer, y pues recogían sus frutos después, las semillas o los cereales, que en este caso era el maíz, que fue uno de los principales motivos por lo que de la vida nómada se pasó a lo que es la vida sedentaria. Además del maíz, bueno, pues fue la domesticación de especies animales, no solo de- del perro, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? Sino que también otras especies, pues
que eran muy dóciles, que eran fáciles de manejar y que pues les ayudaban también y de ellos supieron aprovechar otras cosas. Todo este conjunto de cosas pues fue lo que fue dando paso a que las grandes civilizaciones se fueran formando poco a poco. Empezaron con una chocita, y esa chocita se convirtió en tres y así sucesivamente hasta que crearon las grandes ciudades. Y todo, como decía, pues fue en un inicio por la agricultura, por la producción del maíz. Como les comentaba, esto fue un proceso de lento aprendizaje. Ellos aprendieron a producir el maíz, a cultivarlo, pero no sabían que podían hacer otro proceso para que el cuerpo humano aprovechara mejor los nutrientes de este alimento, lo cual era pues la nixtamalización, que esto consiste en cocer el maíz en agua con cal. ¿Sí? Ellos en algún momento, no sé cómo, no se sabe por qué, descubrieron que si hervían agua con cal y le metían el maíz, después inventaron el metate para poder moler estos granos y crear lo que es la masa. Todo esto fue un largo proceso de aprendizaje, de, de invenciones, digámoslo así, porque también tuvieron que inventar el metate y la piedra del metate. Entonces, todo esto fue un largo proceso. No se dio de la noche a la mañana. Y bueno, esto dio paso a lo que conocemos como zonas o superáreas culturales. La primera de ellas que vamos a analizar es Aridoamérica. Como lo podemos ver en esta imagen, dice que tiene clima extremo, una fauna escasa y una cultura seminómada. ¿Por qué se habla de un clima extremo? Bueno, porque como lo dice su nombre, esta zona era muy árida. Era una zona donde hacía mucho calor, más que nada desértica, y la fauna, pues los animales eran muy pocos los que existían en esta región, igual que la flora, ¿sí? En algunos puntos, pues sí, la flora era muy abundante, pero no siempre. Y la cultura seminómada, pues es debido a esto, de que si no había una región con suficiente agua, que era muy seca, y que no tenía suficientes animales, pues las personas se quedaban en una región hasta que pues prácticamente se acababan con todos los recursos naturales a su alrededor y se tenían que mover a otra región donde pudiesen estar otro determinado tiempo, ya sean meses, años, pero siempre se estaban moviendo porque la zona no era muy favorable para que se quedaran permanentemente ahí. Entonces, observemos desde dónde abarca lo que es Aridoamérica, que es del centro de México hacia el norte y gran parte de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, lo que es Arizona y gran parte de Texas. También lo que es Baja California Norte y Baja California Sur. Esto es lo que es Aridoamérica. Recuerden, las culturas de aquí serían seminómadas y por eso también no se desarrollaron de una manera muy grande como en Mesoamérica, porque siempre se tenían que estar moviendo, no podían construir grandes esculturas, entonces no pudieron desarrollar otras formas, por ejemplo, de organización, de religión y todo eso. Ellos se preocupaban simplemente por moverse y conseguir su alimento. Después tenemos otra región que se llama Oasisoamérica. Es, como lo dice su nombre, un oasis dentro de la región de Aridoamérica. En esta región también pues, era un poco más agradable vivir, ya que había un poco más pues, de recursos a la disposición de las personas que existían aquí. Esta región pues está en lo que es en el norte de México y pues, lo que se consideraría como el sur de Estados Unidos. Y la región más importante de la que vamos a hablar, la más grande, por eso la más importante, o más bien no la más grande, sino la más productiva, la que tuvo un mayor auge de civilizaciones, es Mesoamérica. En ella encontramos a las civilizaciones olmeca, la maya, la azteca, la purépecha, tlaxcalteca, chichimecas, mixtecos, toltecas y muchas otras civilizaciones más. La olmeca, como les mencioné en un inicio, es considerada la cultura madre, ya que de ella pues se considera que se desprendieron muchas de las otras culturas que conocemos. Es la más antigua de la que se tiene algún registro. La mayor parte de los conocimientos que se tienen de esta cultura pues es por los vestigios arqueológicos que se han encontrado, ¿sí? Por las grandes figuras de piedra, por algunos textos que están grabados en piedra, pero es muy poco lo que se conoce de esa cultura. Sin embargo,
pues con lo poco que se ha descubierto, se tiene conocimiento que tuvo gran influencia en todas las demás. Y una vez dicho esto, vamos a analizar los rasgos culturales de las civilizaciones mesoamericanas. Gran parte de ella se comparte entre entre todos los pueblos que han existido en Mesoamérica, ya que todos tuvieron pues una escritura, tuvieron diferentes formas, pero aún todas tuvieron arte, religión, agricultura, arquitectura, pirámide social, calendario, alimentación, tuvieron los juegos de pelota, entre otras cosas, y pues la numeración. Muchos de ellos tuvieron un sistema numeral. Respecto a esto podemos analizar poco a poco cada una de ellas. Podemos iniciar con lo que es la religión, que era muy importante para todos los pueblos mesoamericanos. Pues, lo principal que se conoce de la religión mesoamericana, primero pues era que ellos realizaban sacrificios humanos y de cierta forma también hacían autosacrificios. ¿De dónde sacaban aquellas personas que eran sacrificadas? Principalmente eran prisioneros de guerra, ¿sí? Por eso ellos eran grandes guerreros, eran civilizaciones guerreras que luchaban con pueblos vecinos por conquista de tierras, pues también de prisioneros, de recursos, y ellos también tenían lo que se le conoce como el pago pues digamos así, de tributo. Conquistaban pueblos y el pueblo que conquistaba hacía que el pueblo dominado le pagara tributo para, pues, para seguir creciendo, digámoslo así. Y entonces los, los sacrificios, los sacrificios humanos principalmente se llevaban a cabo con personas que eran esclavizadas de otros pueblos. También se hacían autosacrificios, como lo mencioné, y esos autosacrificios eran de personas del mismo pueblo, pero que eran seleccionadas por los sacerdotes, que eran personas que se consideraba como digna de ser entregada a los dioses. Y bueno, el segundo pues que tenemos que podemos analizar es el calendario. El calendario maya es uno de los más precisos de los que se tiene conocimiento, ya que ese también consta de 365 días. Los mayas también, o muchas civilizaciones, también tenían un calendario ritual, que pues es de 260 días. Y este calendario ritual pues estaba especificado en qué día iban a hacer los sacrificios o sus fiestas, sus ceremonias. Y bueno, ya tenían que tener listas a las personas que iban a sacrificar en los sacrificios. Después tenemos a lo que son los artefactos, que también forma parte del arte de las civilizaciones, ¿sí? Ellos usaban principalmente sus vestimentas, pues eran sandalias que tenían talones, eran vestidos completos de una pieza para los guerreros, y ellos creaban sus armas principalmente con lo que se conoce como obsidiana. Las afilaban, les sacaban una punta y digamos, esta roca era bueno, sigue siendo muy filosa. En cuanto a la agricultura, pues ellos usaban el bastón, como se aprecia en la imagen, para plantar lo que es el maíz, y construían muchas de ellas, muchas ciudades construían chinampas sobre, sobre el terreno que les ganaban a los lagos. Ellos construían estas chinampas, voy a ver si puedo conseguir una imagen para ponérselas después de lo que es una chinampa, para que entiendan un poco mejor cómo aprovechaban los lagos las civilizaciones mesoamericanas. Después tenemos que todos tenían una escritura. Normalmente era una escritura jeroglífica, no era como la conocemos ahora. Utilizaban signos para los números, como lo podemos ver aquí, y ellos le daban un valor relativo a cada signo. Ellos ya pues obviamente conocían sus escrituras, su numeración, ¿sí? La mayoría de las civilizaciones escribían, pues ahora sí que libros, que eran como tipo códices. En ellos registraban los eventos históricos y creaban mapas de sus regiones. Después tenemos, ahora sí, a lo que es la arquitectura, que pues como lo vimos en un inicio, y aquí está una pequeña imagen, ellos construían pirámides como de tipo escalonadas, pisos de estuco y canchas para el juego de pelota, como lo tenemos acá en la parte izquierda. En cuanto a la guerra, pues como les mencioné,
era una parte muy importante también de la vida de los mesoamericanos. Ellos pues eran personas que les gustaba ser guerreros porque era algo, pues digámoslo así, era un orgullo ser un gran guerrero para ti, para tu familia y para tu pueblo. Entonces, la mayoría de los hombres se preparaban para ser grandes guerreros, ¿sí? Y las guerras, pues como les mencioné, eran para conseguir víctimas que sacrificar. Ellos empleaban como un tipo de espadas de madera que les ponían las obsidianas en la punta. Y bueno, podemos terminar con este video mencionando lo que es el comercio, que también es otro rasgo cultural que desarrollaron las civilizaciones mesoamericanas. Ellos crearon pues los mercados subdivididos según especialidades, ya sea de prendas o de comida, o también de otros materiales que ellos manejaban. Y después eh, también había otro tipo de forma de espionaje, digámoslo así, ya que mercaderes o personas que vendían diferentes cosas iban a otros pueblos, a otras ciudades, para espiar qué pasaba ahí, qué tenían, con qué armamentos contaban, cuántas personas tenían a disposición para la guerra. Y ellos iban disfrazados pues, de mercantiles, de personas que iban a vender productos. Y regresaban a sus pueblos a informar a sus, a sus, pues digamos, a sus aliados la, toda la información que había podido obtener cuando estuvo en la otra ciudad vendiendo los productos. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos eran rasgos culturales que compartían las civilizaciones mesoamericanas. Y bueno, ya les mandé lo que es la actividad, ya la tienen en sus manos. Cualquier duda que tengan, pues ya saben que tienen que mandar un mensaje por vía WhatsApp, en privado. Y pues espero que todos puedan cumplir y que este video les ayude un poco más a entender lo que es este contenido, que es pues la civilización mesoamericana. Y bueno, pues nos vemos en un próximo video. Espero que todos estén muy bien.